Bien, buen día, ¿sí me escuchan? Sí, buen día con todos. Bueno, primero es un honor poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Poder compartir de la palabra de Dios es algo increíble. Y seguir aprendiendo, que esa es la intención de nuestra vida, aprender más de su palabra. Para ello yo le pido que me ayuden en una oración. Vamos a orarle al Padre para que nos sea guiando. Mi Dios amado, gracias Padre por este día que nos das, Señor, por tu amor, por tu bendición, Padre, por permitirnos estar un día más en tu casa, mi Dios, aprendiendo de ti, mi Dios. Te pedimos que tú seas direccionándonos, Señor, en lo que vamos a aprender este día, Padre, que tú nos seas dando la guía que necesitamos y tu Espíritu, Señor, cada día nos vivifique más. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en la serie de Josué, ¿verdad? Qué increíble que es esta historia. Este libro es muy interesante porque es el libro en el que realmente el pueblo de Israel vio y estuvo en la tierra prometida. Sí, por eso yo le pido que abra su Biblia en Josué 11 y vamos a empezar leyendo del 11 al 5. Dice: cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab y a los reyes que estaban en la región del norte y en las montañas y en el Áraba del sur, de Cineret, en los llanos y en las regiones al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, y en las montañas, y al heveo al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que estaba en la orilla del mar, en multitud, con muchos caballos y carros de guerra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hacerles un recuento más o menos de la semana pasada, de los que pudimos estar en la palabra. Vimos cómo Josué ganó tremenda batalla, bueno, Josué con el pueblo de Israel. Pero sucede aquí algo increíble. Acaba de ganar la batalla Josué y le llega una nueva batalla. Y no cualquier batalla, es una coalición perfecta, increíble, inmensa. Resulta de que el rey Javín llama a todos los reyes. Y ya los acabamos de leer, al cananeo, al fereceo, al jebuseo, todos esos pueblos. Y resulta algo increíble. Eran como la arena que estaba a la orilla del mar. O sea, eran multitudes. Y al ser multitudes, comparado a un pueblo de Israel que era un pueblo pequeño, pero tenían una gran diferencia, que eran guiados por Dios. Que resulta que bajo esto que acabamos de leer, le he puesto al tema de este día algo que me llamó mucho la atención. Dice: mi intimidad con Dios me promueve a la obediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que luego de haber hecho esta colisión, de haber armado tan grande un ejército muy poderoso, un ejército que solo con verlo ya hubiera tenido miedo. En mi parecer, yo que soy un poquito miedoso, solo con verlo. Pero resulta algo increíble. En el versículo 6 dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretará sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¡Qué increíble! Aquí sucede algo muy impactante, que la Biblia lo menciona. ¿Qué es lo que sucede? De que Jehová, viendo que ya se arma toda esa coalición en contra de su pueblo, Jehová se adelanta y le habla a Josué. Y le dice: no tengas miedo. Y es aquí donde sale el tema: ¿por qué esta intimidad me promueve a la obediencia? Porque para que suceda esto, Josué tenía que haber tenido una relación tan perfecta con Dios, tan clara, que llega a suceder que Dios se adelanta a Josué y le dice: no tengas miedo. Es más, es tanta la aseveración del Señor, la seguridad, que le dice: mañana a esta hora, le da hora. ¿A qué hora va a ganar la batalla? Es increíble ver que la seguridad Dios le pone a Josué. Josué no tiene la seguridad, no sabe ni por dónde caminar. No lo dice la Biblia, pero sí dice que Dios se adelantó a Josué y le dijo: no tengas miedo. Wow, lo que sucede después es increíble. No vamos a leer todo el capítulo porque le invito a que usted lo lea en la casa, se va a dar cuenta. Es tan increíble que un ejército tan numeroso, millares, es derrotado. Un ejército que no tenía a Dios se encontraba perdido. Por eso el punto principal, primero que les voy a hablar es: sin relación con Dios no hay intimidad.
Aquella persona que no tiene una relación con Dios, camina por las calles, camina por su vida y dice, ¿por qué me va todo mal? ¿Por qué me salen mal las cosas? ¿Por qué quiero ganar algo, quiero hacer algo, quiero tener un trabajo? Me va mal en el trabajo, me va en todo, pero nunca se acuerda de Dios. Le va bien unos días y en los siguientes días le va mal. Y eso pasó con este pueblo cananeo. Ellos vienen desde, vamos un ratito a Génesis 15, 16. En Génesis 15, 16, vamos a entender aquí algo muy increíble que dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Wow, quiere decir que en aquel tiempo esta tierra de pecadores todavía no había llegado al colmo de la paciencia de Dios. Pero este pueblo, mientras iba caminando, en vez de acercarse a Dios y conocer, tener una relación con Dios, termina mal. Y por eso lo vemos en Deuteronomio 7:2. Dice, si usted, podemos leerlo desde el 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y aquí las menciona nuevamente: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más grandes y poderosas que tú. Wow, aquí ya llega al colmo de Dios. Aquí este pueblo se iba a perder. ¿Por qué razón? Este pueblo utilizaba la religión en prostitución. Imagínense que yo, al estudiar esto, tratar de comprender por qué este pueblo era tan perdido, sacrificaban a niños. Imagínense la maldad de este pueblo, sacrificaban a niños para sus dioses. ¡Qué maldad tan increíble! Tenían un desorden sexual tan increíble. Recuerden que ya viene destruyéndose Sodoma y Gomorra. Y resulta que luego el pueblo, la gente seguía perdida, no le importaba nada. Pero había un pueblo que era el de Israel. Y aquí le quiero acotar algo. En semanas atrás estuvimos estudiando, creo que fue la semana que compartió un hermano, Arturito de Arquea, donde hablábamos de que el anatema entró en el pueblo de Israel. Josué venía ganando batallas, pero se frena, dejó de ganar batallas. Y la pregunta fue con Dios: bueno, ¿qué pasa? Y resulta de que Dios le dice: ha entrado el anatema a Israel. Saca todo el anatema, mire desde atrás. Le dice: saca todo el anatema, destruye todo lo que tenga vida con el anatema, y así volverá a ganar Israel. Y eso sucede. Josué destruye el anatema, saca el pecado del pueblo, y wow, el resultado llega al final en este versículo, porque esta es la última coalición. Si logran ver la tierra prometida, pero ¿bajo qué? La obediencia de Josué. Resulta que Josué ya sacó al anatema. Resulta que Josué siguió caminando y todo lo que Dios le decía sucedía. Es increíble este pasaje de la Biblia. ¿Por qué razón pasa esto? Y es porque Josué llegó a tener una relación tan plena con Dios, una intimidad tan clara con Dios, que la tierra prometida la pudieron ver, que esta coalición tan grande la pudo ganar. Imagínense, un pueblo desenfrenado como los cananeos no pudieron hacer eso. Por eso es la importancia de tener una relación plena con Dios. Y lo vamos a ver un ejemplo, no sé si lo podemos poner. Un ejemplo tan claro es con, ¿sí se acuerdan ustedes de Rahab, la prostituta? Qué increíble cuando yo logro entender este pasaje. La prostituta llega a tener un linaje increíble. Recuerden que viene del linaje para nacer Jesucristo. ¡Wow! Pero esta prostituta era de esos pueblos cananeos. Era parte de esos pueblos. Pero resulta que no sé si lo podemos poner, resulta de que entre Rahab y Javín, que es el promotor de esta coalición, tienen semejanzas y tienen diferencias. Entre una de las semejanzas es que los dos escucharon las mismas noticias sobre el pueblo de Israel. Imagínense, toda la tierra en aquel tiempo lo menciona, que escuchaban cómo Jehová estaba con el pueblo de Israel, cómo Jehová ganaba las batallas. ¡Wow! Rahab escuchó esas mismas noticias. ¿Y qué hizo Rahab? Aprovechó
El único momento. Por eso la segunda semejanza se dio cuenta que Israel era un pueblo guiado por un Dios muy poderoso. Ambos tenían eso. Ambos podían ver, wow, Javín se dio cuenta que Israel ganó las batallas anteriores, murieron esos reyes, mataron todo, pero Javín no le tuvo temor a Dios, no quiso saber de Dios, sino él pensó en ganarle a Dios. Por eso levanta una coalición tan perfecta según el humano. Esa coalición es tan grande, un ejército tan poderoso. Escúcheme esto. En el tiempo atrás, estos cananeos, jereseos, todos ellos tenían carros de guerra, tenían caballos de guerra. El caballo de guerra no era un caballo normal como lo pueden ver, o un grande como lo vemos aquí en la caballería. No, el caballo de guerra era un caballo inmenso, con el cual peleaban ellos. Eran muy poderosos. El pueblo de Israel no tenía eso, pero tenía algo mejor, que era al Señor. Y resulta de que cuando Dios le dice, mire, perdón, antes de irnos, no nos saltemos las diferencias. La diferencia en que Rahab, una fue en que ella decidió creerle a Dios. Javín le tuvo miedo a Dios. La otra diferencia es que aprovechó la única oportunidad que tuvo para formar parte del pueblo de Dios. Recuerde que ella, cuando llegaron los espías, los escondió en su casa y después por una ventana los sacó. Mientras que Javín levantó una gran coalición contra Dios. Rahab entendió que estar con Dios le dio un gran propósito, y Javín, estar con Dios, le dio la muerte. Y lo vamos a ver. Resulta que cuando el pueblo o cuando el hombre se pone en contra de Dios, qué terrible que es. Qué problema es contener contra el Dios poderoso. Wow. Hay veces que nosotros, el ser humano, nos creemos poderosos, nos creemos potentes. Miren, una ilustración. ¿Sí se acuerdan ustedes del Titanic? ¿No es cierto? Qué bonita la película, los hicieron llorar, ¿no es cierto? Jack. Muchos le pusieron a los hijos Jack. Pero ¿qué pasa? Que era un barco tan inmenso, ninguno creado en la tierra. No había un barco como ellos. El hombre se sintió tan poderoso. El que lo hizo a este barco utilizó una frase tan increíble, que dice: ni Dios mismo podrá hundir este barco. Wow. ¿Qué tal contener contra Dios? ¿Qué le pasó al Titanic? ¿No es cierto? Y eso le pasó a Javín. Aparte, Javín, un problema tan grande que llamó a muchos para morir. El propósito de Dios era perfecto. Este Javín arma un gran ejército que llega a morir, porque resulta que en el versículo 7 dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas del Merón, y los entregó, escúcheme esto, los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta el Salón, a la grande y la... Bueno, aquí habla cómo fue la batalla, ¿no? Pero lo increíble es que Josué sí hace caso, sí obedece. Ahora le hago una pregunta: ¿cuánto nos cuesta obedecer? ¿No es cierto? Qué duro que es obedecer. Ahora nosotros los hombres, ¿a cuánto nos cuesta obedecer a nuestra esposa? ¿No es cierto que no? ¿O sí? Bueno, lo increíble es la obediencia. Pero ¿qué pasa para tener obediencia? No es fácil decir, el ser humano como humano, decir: yo voy a obedecer y yo puedo solo. No obedece, porque es fácil caer. Pero si tengo una relación con Dios, si Dios está conmigo, créalo que no voy a caer, no voy a fracasar en la obediencia, porque resulta que la obediencia es un resultado de mi intimidad con Dios. Un ejemplo claro, también una ilustración, es en la pareja, marido y mujer, ¿no es cierto? Si ambos están compactados, no quiere decir que yo le obedezca a mi esposo o mi esposa a mí, no, pero es la compactación del matrimonio. ¿Verdad que siendo un matrimonio, teniendo una intimidad tan clara, y no le hablo de una intimidad sexual, le hablo de una intimidad fuera mentiras, le hablo de una intimidad donde realmente confiamos el uno al otro, le hablo de una intimidad que yo no le fallo a mi esposa, porque sé que la amo. Pero resulta que es fácil hoy en día, ¿no es cierto?, mentir. ¿Cuántos mentimos? Solo yo creo, ¿no es cierto? A mí sí se me salen las mentiritas. Pero ¿qué resulta aquí? Que la mentira se hizo algo muy común entre nosotros.
Lo tomamos tan fácil a la mentira. Una ilustración pequeña que lo dije en la mañana. Algo que pasa siempre en las mentiras es que llega la muerte de algo. Matamos relaciones, matamos personas, matamos niños, matamos sentimientos. Mi esposa me decía hace un tiempo, y es cierto, a veces mentirles a nuestros niños es hacerlos sentir fracasados, saber que un padre no le puede cumplir una palabra. Resulta que yo cuando recién me caso con mi esposa, bueno, yo sí me he visto tocar la batería, soy también baterista, músico. Resulta que ya me caso yo y que uno piensa que cuando se casa uno puede hacer todo lo que quiera, tomar las decisiones y buenazo, ya. Yo me casé y voy a tomar, yo cuando me case voy a comprar esto. Y lo primero que se me ocurrió cuando me casé, comprarme un pad de estudio. Era carito porque era un grande, una marca muy buena. Y resulta que mi esposa me dice, no podemos comprar porque tenemos prioridades. Chuta, y yo vuelta, mi anhelo era comprar. Entonces se me ocurrió una brillante idea. Y le digo, verás mi amor, resulta de que mi hermana me va a regalar un pad de estudio. Y verás, me lo va a regalar justo el que yo quería. Y resulta que sí, que llega el pad de estudio y era el que yo quería, mi sueño. Y mi esposa dice, buenazo, tu hermana te regaló. Pero resulta que años después nos cambiamos a otro lugar de casa y mi esposa me dice, ese pad que te regaló tu hermana, tienes que guardarlo porque no nos da. Le digo, ¿pad que me regaló mi hermana? Mi hermana no me regaló ningún pad. ¿Cómo? Me dice, sí, mi hermana no me regaló ningún pad, se lo compré yo. ¿Cómo? Si me dijiste que tu hermana te regaló pad. Dice, yo lo compré de soltero. Pero ¿por qué me mientes si usted ya sabe la típica pelea del matrimonio? Y resulta que una mentira me llevaba a otra. Y claro, vienen las discusiones, viene cuando los matrimonios se afectan. Aunque las reconciliaciones son las mejores, ¿no es cierto? Ahí yo tuve gemelos, vea. Increíble. No, resulta que llevar a la mentira, yo estaba rompiendo un lazo con mi esposa. Que recuperarlo luego es difícil. Que solo con Dios uno lo puede hacer. Y eso me pasó, pero es cuando nosotros nos alejamos del Creador, nos alejamos de Dios. Algo parecido a lo que le pasó a Josué cuando entró el anatema. Ahora, Josué ya no permitió que pase eso. Porque en el versículo 10 se repite 6 veces, destruyanlo, en el capítulo 10, perdón, un capítulo atrás, le repite 6 veces, destruyanlo todo, acábenlo con todo, no dejen nada con vida. Y Josué es tan obediente que cuando viene el gran ejército contra Israel, eso pasa. Y como lo acabamos de leer, por eso mi intimidad con Dios, el punto 2, me da como consecuencia la obediencia. A veces nos es difícil obedecer a Dios. Pero ¿cómo va a ser difícil obedecer a Dios si nunca tengo una relación con Dios? Ni siquiera lo tomo en cuenta para mis proyectos. Lo que nos ha pasado con mi esposa cuando hemos fracasado en proyectos, en trabajos, es porque lo primero que queremos es el resultado y nunca pensamos en el propósito. Mi esposa me decía, pero ¿por qué mira a los otros en los proyectos cómo si avanzan y nosotros vos no crees en esto? Y a veces nos perdemos porque nunca tenemos una relación con Dios. Eso nos conllevó a una pérdida muy grande en nuestro hogar, tan grande que fue años de trabajo, pero lo perdimos. Cuando llegamos a entender que si yo tengo una relación con Dios tan plena, Dios se adelanta a nuestras decisiones. Y eso pasó con Josué. Recuerden en el versículo 6, no tengas miedo porque mañana a esta hora yo entregaré a esos reyes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Obedecer no es difícil cuando lo tengo a Dios de mi lado. Porque Dios no permite que yo pierda. Josué tenía todas para perder. El pueblo de Israel tenía todas para perder. En pensamiento humano. Pero no perdió, más bien ganó y está algo tan increíble. Esta historia me fascina a mí porque es tan increíble, un pueblo tan pequeño. Resulta que no era un pueblo de tanta experiencia. Recuerden que el pueblo que salió de Egipto con Moisés, toda esa generación murió porque se apartó de Dios, porque lo tenían a Moisés como un Dios. Bueno, tiene muchos pecados, no me voy a adentrar mucho a ellos, pero ellos no vieron la tierra prometida. Los que ven la tierra prometida es la nueva generación.
jóvenes de 20, 30 años. Ellos ven la tierra prometida porque le creen a Dios, porque le obedecen a Dios. Por eso es la razón que Dios le afirma antes de la pelea. Antes de la pelea le afirma Jehová a Josué: no tengas miedo, porque mañana a esta hora, no he leído anteriormente, no sé si el pastor ahí me puede corregir, que Dios les dé en una guerra el día y la hora. Aquí sí lo hace. Ante una batalla tan grande, mañana a esta hora entregaré a esos reyes. ¡Wow! Y así lo hace Josué, y así lo hace. Y en el 8 dice: y los entregó Jehová en manos de Israel, y lo hicieron y siguieron hasta Sidón grande y hasta Misrephothmaim. Perdonarán la lectura, no sé mucho inglés. Y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y escuche esto, el 9, es increíble. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Wow, para Dios hubiera sido fácil mandar de nuevo otro diluvio, hubiera sido fácil mandar de nuevo como Sodoma y Gomorra, quemarlos. No, ellos tenían que obedecer y hacer su parte. Dios quería que ellos también ganen esa batalla, y ellos solo tenían que cumplir algo: obedecer a Dios. Eso es lo único que tuvieron que cumplir. La obediencia a Dios es algo que me pasó a mí. Les voy a contar una ilustración mía lo más rápido posible. Resulta de que a mí me llega un cáncer de tiroides, y me llega en el mejor momento, les digo, mejor momento para un sufrimiento grande. Mis gemelos, yo tengo 3 hijos, el mayor, mi Matías, y mis 2 gemelos nacen en enero. En febrero no me encontraba en ningún tipo de enfermedad. Solo sabía que me llegaban unos ataques de ansiedad. Si yo estaba encerrado en un lugar así, yo quería salir corriendo, botarme por la ventana. Resulta de que yo ya llegué a una depresión tan grande que cogí el teléfono y la llamaba a mis hermanos y les decía: ¿saben qué? Hoy me muero, hoy me voy a morir. Y cortaba, y mis hermanos llegaban corriendo: ¿qué le pasa? Es porque yo entré en una depresión muy fea. Y resulta de que cuando yo recibo esta noticia, yo la llamo a mi esposa. Imagínense, un mes de nacido mis gemelos, le llamo a mi esposa. Yo, antes de eso, ¿cómo me llega a mí la noticia? Imagínense lo que es Dios. El doctor que siempre me atendía solo me medicaba. Y este doctor, por gracia divina de Dios, se jubila. Y le digo por gracia de Dios divina, si no hasta ahora no me encontraba, me hubiera muerto. Pero Dios tenía un propósito que lo hace jubilar a este doctor. Y resulta de que el nuevo doctor que llega me dice, yo ya solo llego porque me dio un ataque feo, y le digo: verá, doctor, a mí me saben dar esta pastilla, y deme eso y que me voy. Y el doctor me dice: no te voy a dar esa pastilla, porque yo nunca te atendí. Yo voy a hacerte exámenes nuevos, y si realmente veo que necesitas esas pastillas, te las doy. Perfecto, me hace los exámenes, y resulta que cuando yo voy donde el doctor, muy feliz, salgo del trabajo, yo trabajaba en la gobernación en aquel tiempo, salgo muy feliz, y les digo: bueno, doctor, vengo. Dice: sí, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Muy frío el doctor. Yo me quedo helado. Digo: ¿cáncer? Sí. Y no me dijo nada más. ¿Y qué voy a hacer? Dice: no sé, tienes que irte. Me da un papel donde la directora. Y resulta que yo salgo corriendo entre lágrimas y todo, y justo la directora ha sido una hermana de aquí, Inesita, esposa de William Brayanes, y me recibe la Inesita y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: me voy a morir. Pero cálmate. Yo gritaba en el seguro, y bueno, no sé si ella me está escuchando, va a ver que es cierto. Yo gritaba, y ella me dice: ¿por qué? Le digo: mire, dice que tengo cáncer, tengo hijos, tengo una mujer joven. Aunque pensaba, mi mujer es muy joven, ella se puede casar de nuevo, ¿no es cierto? No, ella me juró amor eterno. Pero resulta de que yo grito, en serio, y ella me dice: cálmate, mira, el cáncer de tiroides en las mujeres es leve, bueno, en el hombre es un poquito más complicado. Y trató de darme ánimos, pero yo salgo de ahí bien molesto, bravo. Y la llamo a mi esposa: oye, le digo, te quiero hablar. ¿Pero sí me vas a escuchar? Me dice: sí, dime, mi amor. No me digas, mi amor, quiero que me escuches. Y ella me dice: pero si no hablas. Le digo: tengo cáncer y me voy a morir. Y ella, bueno, como me ama todavía, bueno, me amaba creo que en ese tiempo, y me llegó a amar más. Imagínense saber que alguien tiene cáncer. Y resulta de que ella me dice: vamos a luchar con todo, vamos a ver todo. Y resulta que así fue. Yo trato de tomar fuerzas,
y ya me voy donde otro doctor, porque ya dije del seguro, a veces fallan o tienen algún punto, me voy donde otro doctor que es supuestamente experto en eso, y el doctor me da las peores noticias. Me mandan a hacer la punción y cuando sacan la punción, ahí está mi esposa, no me deja mentir, el doctor que hacía las punciones en la San Agustín me saca y me dice, oye, ven hermano, te voy a decir algo, ¿ya te está atendiendo alguien? Le digo, sí, por eso me mandaron a hacer la punción, hermano, tienes que irte rápido, y me da, y era un carbón ahí que había sacado de mí. Yo me quedo tan frío, digo, y mi esposa me iba dando ánimos, me dice, tranquilo mi amor, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Hasta que fuimos ya a ver el resultado del estudio de la punción, y sale el estudio, y en el estudio mi mujer dice, no lo abramos, oremos antes, bajábamos en el ascensor. Cuando lo abrimos me sale el resultado, sale la V, que yo tenía un grado 5. Mi mujer, en vez de darme más ánimo, solo hizo silencio y lloró. Y yo también ya, terrible. Pero resulta que no era el propósito de Dios. Pasa que en aquel día yo me encerré 3 días a llorar solo, amargamente en mi casa. Mi esposa no estaba porque construían el siguiente piso y mis gemelos fueron a estar donde mis suegros por un mes. Y resulta que yo me quedo solo, apagada todas las luces, no dormí en la cama, dormí en el suelo 3 días. Y esos 3 días nunca le reclamé a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? No, solo le dije, Dios, yo sí sé por qué me pasó. Porque resulta de que yo me crío en un hogar disfuncional, la verdad. Pero mi oración desde pequeño fue que yo quiero servirle siempre a Dios. En cada momento yo quería obedecerle a Dios, estar con Dios. Mi madre sabía esto, mi sueño más grande era poderle servir a Dios. Y resulta que en aquel tiempo, cuando a mí me descubren el cáncer de tiroides, yo me dediqué a trabajar en el mundo como músico. Yo me dediqué a trabajar en bares, discotecas, en casas, viajaba. Y resulta de que cuando yo tocaba en esos lugares, yo veía mucha gente que se alcoholizaba, se emborrachaba. Veía conocidos que estaban con otra mujer, con otro hombre. Y yo mientras tocaba decía, Dios mío, ¿esto será tuyo? Pero resulta que cuando estaba en esos 3 días terribles, todas esas imágenes empezaron a venir, todos esos conciertos venían. Y yo le dije a Dios, Dios, yo sí sé por qué me pasó. Porque yo decidí apartarme para ti y me dediqué a hacer otras cosas. No le quiero alargar más porque es muy larga la historia. Hasta cuando me operaron se hubiera reído bastante, pero quiero decirle que desde ahí acá decidí manejar una vida de obediencia. Tengo muchos pecados, mi esposa me conoce más que nada, pecados y muy grandes. Pero cada día trato de cambiar, cosa que mi mujer me sabe decir, ya te toca cambiar de nuevo. ¿Sí irás a cambiar? Ya no creo que vas a cambiar. No, mentira, ahí es mi gran apoyo. Y nos cuesta a ella y a mí a veces cambiar, obedecer a Dios. Pero yo sí decidí, después de que decidí dejar de tocar, me llamaron muchas veces a tocar. Y aprendí a decir no, cuando ya no es de Dios. Qué difícil nos es obedecer. Pero Josué manejaba una relación tan increíble que le fue muy fácil obedecer. Y por eso mi tercer punto es, en la intimidad nos enfocamos en el dador de las promesas y no en el beneficio de ellas. Josué sabía a quién le creía. Josué en ninguna parte dice, y Josué se desesperó por ir a ver la tierra prometida. Él ya quería. No. Acabamos de leer en el 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Él tenía que cumplir. No le fue fácil a Josué, porque tenía que ir a pelear, destruir los caballos, quemar los carros de guerra. Qué difícil. Pero a la hora que Dios les dijo que vayan, Josué fue. Que cayeron por sorpresa a esta coalición. Y Dios les entregó los reyes. Y en el camino de la batalla fueron quemando los caballos, desgarretando los caballos y quemando todo lo que tenía vida en aquel lugar. Es algo increíble. Por eso, cuando uno le hace caso a Dios, cuando uno tiene intimidad con Dios, Dios te da reposo. ¿Cuántos de nosotros tenemos batallas en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros tenemos batallas en nuestro hogar? O ustedes son tan santos que ya no pelean con su esposa, ¿no es cierto?
Si vienen a veces, ¿no es cierto?, los problemas. Pero doy gracias a Dios que si Dios no estuviera en mi hogar, mi esposa y yo ya no estuviéramos juntos. Pero porque Dios está con nosotros, aún seguimos juntos en el camino. Tenemos 3 hijos hermosos. Y qué difícil a veces decimos, ¿cómo entender tener una relación con Dios? Y hacer que mis hijos entiendan. Y hoy doy gracias a Dios porque mis hijos todas las mañanas salimos orando. Mi esposa va a dejarlos en la escuela o viceversa. Y ellos saben que tienen que ir orando. Y ellos todas las mañanas dicen, Señor, cúbrenos con tu santa armadura. Ellos lo tienen como religión, digo, yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, ¿es religión o qué? Pero ellos cubren nuestros lomos con la verdad, ciñen nuestros lomos con la verdad. Ellos se saben todita la oración. Y esa es la intención que tenemos que tener nosotros. Si nosotros nos relacionamos con Dios, oiga, todo va a suceder. Hoy en día vemos muchos divorcios, hoy en día vemos mucha gente matando a otra gente. Hoy en día vemos a hombres cristianos o mujeres cristianas maldiciendo a otras personas. Yo me pongo a pensar, wow, qué fácil es maldecir. Y no saben todo lo que se nos acarrea a nosotros. Por eso yo le invito a usted a que entienda que una intimidad con Dios siempre me va a conllevar a ganar batallas. Y no le hablo de esas batallas que tenía Josué, porque recuerde usted que esta es la última batalla que tuvo Josué, porque después ya vino Jesucristo y ganó la mejor batalla que pudo haber ganado. ¿Verdad? Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es increíble lo que hace Jesucristo. Por eso la fe en este tiempo en Cristo Jesús les dio la victoria. Siempre y siempre con Cristo tendremos la victoria. Si Cristo está arraigado a nosotros, por cada camino, por cada paso que dé, Él va con nosotros. Él camina. Escúcheme esto, no tenemos que pelear nosotros. Es Dios quien pelea por nosotros. Que Dios nos manda a obedecer, sí, a lo que Dios nos mande. Por si acaso no ir a ver los caballos de la caballería y de ahí ir a desgarretar los pies, no. Dios tiene que saber en la intimidad, usted con Dios, de qué es lo que Dios quiere para su vida. Porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Por eso la conclusión de mi sermón es, tener intimidad con Dios me permite tener la confianza de andar en sus caminos y cumplir mi propósito en esta vida. Mi intimidad me va a permitir andar por sus caminos. Recuerde que el propósito de nuestra vida lo llegaremos a saber ¿cuándo? Cuando nos encontremos con Dios, ¿verdad? Ahí llegaremos a saber. Pero si yo ando en mi intimidad con Dios, cuando llegue a ese momento, Dios nos va a decir, wow, caminaste por mis caminos, anduviste por mis caminos. Esas moradas que Jesucristo nos fue a preparar, vamos a llegar ya solo a ocuparlas. Pero si no tenemos intimidad con Dios, no tenemos una vida de obediencia, no caminamos en sus caminos, usted sabe lo que le pasó a Javín, muerte. Eso nos puede pasar a nosotros. Ahora, para terminar, ¿cómo puedo tener intimidad con Dios? ¿Cómo cree usted que puede tener intimidad con Dios? Número 1, yo le he enumerado. Recuerde que esto es algo que yo les comparto. Una es orar. Hable con Dios cada momento. Ore, déle el tiempo a Dios. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la Nueva Versión Internacional es cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto. Entra en un lugar especial donde puedas encontrarte con Dios. Órale a Dios. Pero aquí viene una parte muy importante, que tenemos que dejarlo a Dios también hablar. A veces nos pasa que cuando entramos a orar vamos, Señor, yo quiero esto, te pido perdón de mis pecados, quiero esto, en el nombre de Jesús, amén. Me paro y me voy. Wow, qué intimidad. ¿Y cuándo Dios le habló? No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. A veces lo único que quiero es orar rapidito, irme rápido. Peor si me levanto tarde para mi trabajo. Señor, bendíceme en el nombre de Jesús, amén, salgo. Cuando no hay intimidad. Por eso el orar necesita que usted y Dios puedan compactarse. En la intimidad, en la oración con Dios, usted llega a entender por qué tiene que obedecerle a Dios. ¿Por qué tiene que hacer lo que Dios quiere? Si le manda los mandamientos, pues Jesucristo dijo, honrarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igual. Y aquí es lo más duro que nos pasa, ¿verdad?
¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo? Qué difícil, ¿verdad? Ámalo al que te hizo daño. Ámalo al que te robó. Ámalo al que te mató tus sentimientos. ¿No es cierto? A veces es fácil decir, yo amo a mi prójimo porque es mi esposa. Claro, si la ves todos los días, todo. Pero ámalo al que te dejó insultando y se fue. Al taxista que te pitó bravísimo. Y vos, oye, ¿qué te pasa? Dios te manda a amarlo. Pero lo primero que hacemos es botarle el primer insulto, ¿verdad? Aunque ahora los insultamos bíblicamente. Pero el otro punto, leer la palabra. Personaliza la palabra. Miren en Josué 1. Vámonos a Josué 1. Si usted tiene su Biblia. A veces lo único que hacemos es leer Josué 9. Pero leámoslo desde el 7. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ¿no es cierto? Para que seas prosperado, escúcheme bien esto, en todas las cosas que emprendas. Nunca leas solo el 9 donde dice que tendrá la victoria y todo. Léalo donde dice que medite en esta palabra. Léala, hágala suya, hagamos la suya. A mí me cuesta muchas cosas, pero todos los días estoy aprendiendo. Todos los días le tengo a mi esposa a mi lado, que a veces cuando ya me estoy descarrilando, mi esposa me dice, hey, ubícate. O viceversa. Pero tratar de entender la palabra. Si la palabra me manda a amar, ama. Si me dice no odies, no odies. Si la palabra, lo que la palabra me mande a hacer, hagámosla. Como tercer punto, adorar a Dios. Wow. Juan 4, 23 y 24 dice un versículo que yo amo este versículo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo mejor es después, dice, porque el Padre tales adoradores busca. Adorémosle en cada momento. No necesita, ¿qué le digo? Pararse a que lo vea en su aposento, órele, adórele. Es bonito poner las canciones, pero quiero decirle que yo soy músico, ¿no? Pero poner la canción y cantar las canciones, a veces es lo que Dios le guió a la otra persona a hacer. Pero cantar su canción para Dios, que era lo que es increíble. Yo soy bien desafinado, pero cuando le canto a Dios, mis hijos se saben unir y mi hijo es bien afinado, no sé por dónde, mi esposa creo. Pero resulta de que tratan de seguir el cantar. Cuando yo me enfermé de cáncer, yo caminaba en las calles. Y yo por esa vez me pongo a pensar, solo cuando me llegó el cáncer, yo en las calles caminaba, hasta me grababa, porque decía, voy a cantarle al Señor. Y cantaba todo lo que decía mi corazón. A veces necesitamos eso, que le adoremos, porque el Padre busca tales adoradores. Adórele a Dios, cántele a Dios. Pase tiempo con Dios. Y el quinto es seguir a Jesucristo. Jesús enseñó en Juan 14, 6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo tiene que ser nuestro camino, nuestro enlace de conexión. Él murió por nuestros pecados. Wow, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos contrista, nos convence de pecado. Entonces tengamos el tiempo con Dios, veamos el tiempo de conexión con Dios. No descuidemos, no nos creamos más que Dios. Siempre Dios por delante. Dios peleará nuestras batallas. No se enfoque en las ganancias que va a tener, enfóquese en el Creador, porque Él es el dueño de las promesas. Hay veces que nosotros los cristianos nos enfocamos y queremos la promesa, pero no queremos ir al dueño de las promesas. Y eso nos pasa, ¿no es cierto? Yo declaro, yo declaro, yo declaro. Basta de declarar y dejemos que Dios hable por nosotros. Caminemos con ellos. Pongámonos de pies para orar.
Gracias, Padre Santo, mi Dios amado, por este día, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, que tú permitas que podamos tener una relación en plenitud de gozo contigo, Dios. Poder entender cuáles son nuestros caminos contigo, Dios. Poder que tú direcciones nuestro camino, Dios. Padre, yo te pido que a todos nosotros nos permitas, mi Dios amado, y me permitas, Señor, poder tener una intimidad contigo. Encontrar el momento preciso de poderme encontrar contigo, mi Dios. Espíritu de Dios, guíame a ello, a poder hablar con el Padre. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas esta palabra y que podamos hacer la rema para nosotros, mi Dios, en el nombre